Gregorio es un ser omnipresente en la vida del venezolano. En todas partes, en cualquier rincón, tú puedes encontrar la figura de José Gregorio Hernández. Nosotros nos enfermamos o hay alguien enfermo en la casa, es el doctor José Gregorio. Bueno, para mí José Gregorio es un ángel mandado por Dios. Para mí puedo decir que él es mi ángel guardián, que me cuida siempre. En nuestro ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos acercamos a la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en Venezuela en el 1864. Habiendo estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y a ofrecerse por la paz del mundo. Entrevista privada que yo tuve con el Santo Padre, con Francisco, él me recibió en audiencia privada. Ya habíamos hablado de José Gregorio, porque 2 meses antes el presidente Maduro le había llevado una estatuilla de José Gregorio y le habló de José Gregorio, y en esta oportunidad que yo iba, le llevé 2 biografías. Conoce más a José Gregorio. Él me recibe a mí en audiencia en aquel 2013. Yo le cuento y él dice, hay que investigar sobre él, porque hombres como ese unen a los pueblos. Ya aquí estaba desatada la violencia callejera y el Papa estaba preocupado por eso, y él dijo, bueno, este puede ser un santo que une a los venezolanos. Esa era la visión que Francisco tenía. Cuando Benigno viaja a Barinas, porque él era un político conservador y estaban mandando a los liberales, y un coronel llamado Martín Espinosa juró en una plaza pública que lo iba a asesinar y a colgar del cují más alto de Barinas, él con ese mismo amigo le avisa a la novia, que era la mamá de José Gregorio, que a la medianoche se iba a despedir de ella porque el coronel lo iba a matar. La mamá de José Gregorio lo espera no para despedirse, sino para venirse con él. Se casan un 22 de octubre de 1862. Un 26 de octubre de 1864 nace José Gregorio. Nace en la Venezuela que estaba prácticamente saliendo de la guerra federal. Eso nos da una visión de cuál ha debido ser el país en el que nació José Gregorio Hernández. Una Venezuela azotada por los efectos de la guerra. Una Venezuela dominantemente rural, por lo que podemos imaginarnos lo devastado que estaba el país como consecuencia, primero, de la guerra de independencia y luego de las guerras que siguieron hasta la Gran Guerra Federal. La infancia de José Gregorio transcurre en su pueblo natal. Él quedó huérfano de madre a los 7 años y medio. Cuando se muere la mamá, José Gregorio se ve perdido. Y 2 generales diputados del Congreso, amigos de la familia Hernández Cisneros, le ofrecen al papá llevarse a José Gregorio a Caracas.
¿Se imaginan lo duro que debe haber sido viajar de Ignotú a Caracas? Tuvo que bajar en Reco de Mula, que era lo que existía. Llegó a Maracaibo, de Maracaibo a La Ceiba, al gran puerto de La Ceiba, y llegó a la estación número 45 o estación Guzmán Blanco. De ahí agarra las bestias que llamaban, que si la mula, el caballo. Del puerto de La Ceiba agarró una lanchita, como una canoa, vamos a decirlo así, para llegar a la bahía de Maracaibo, donde agarró un vapor. Imagínense un niño de 13 años criado allá en Ignotú, ¿qué impacto recibiría al montarse en un vapor? En ver el mar. Y luego llegaron a Curazao. De Curazao van a Puerto Cabello y de Puerto Cabello a La Guaira, todo ese trayecto. El preceptor de José Gregorio Hernández fue Pedro Celestino Sánchez, un capitán de la Marina Mercante Zuliana. Él vino a vivir a Betijoque sus últimos años, pero él fue el preceptor de él. Bajo la formación de Pedro, él escribe el brevario católico, que era de él. Y la gente se quedaba admirada de que hubiera una persona que no se guiaba por el Vaticano I, sino que se guiaba por su propia formación religiosa. Eso se debe a la influencia moral de Pedro Celestino Sánchez. Dice la historia que en el Colegio Villegas, cuando llega José Gregorio, a los pocos meses ya el doctor Guillermo Tell Villegas lo observaba y veía que José Gregorio era muy atento, muy servicial y muy humilde. Han tratado algunos historiadores de José Gregorio, biógrafos, de buscarle parentescos con familias de abolengo, con familias venidas de Europa. ¿Qué me importa a mí si venía o no venía, si tenía alguna chispa de sangre azul o no tenía? Yo lo que sí sé es que era un campesino que nació en Ignotú, que se crió en el contexto de un mundo netamente campesino, porque Ignotú no era ni siquiera una parroquia como es hoy. Ignotú era una aldeíta de 4 casas. Es como que da pena presentar un santo que venga del campo, que sea pobre. Eso siempre ha sido una costumbre en muchos católicos y católicas. Da como pena decir que María era de Nazaret y que no tenía ningún título, entonces vamos a vestirla de reina Isabel, por ejemplo, ¿no? Igual ha pasado con los santos. Nosotros podemos ver un José Gregorio que escribió obras científicas, que escribió obras filosóficas, que escribió obras literarias. Pero el José Gregorio que todavía nosotros no hemos conocido es el que está en sus epístolas. Muestra la intimidad, aquellos pensamientos que de repente la academia no te deja expresar. Y en esas cartas está un José Gregorio angustiado, está un José Gregorio preocupado, está un José Gregorio disciplinado. Si nosotros nos remitimos a las cartas, a esas misivas que José Gregorio Hernández intercambiaba desde su ciudad con su gran amigo Santos Aníbal Dominici, él le pregunta con insistencia en estas cartas: quiero que me des razón de las niñas Elizondo. Quiero saber de las niñas Elizondo porque tú sabes muy bien lo que representan para mí. ¿Por qué no José Gregorio se pudo haber enamorado en alguna ocasión? ¿Por qué no? Esas cartas nos revelan ese José Gregorio hombre, ese José Gregorio humano, ese José Gregorio Hernández de carne y hueso. Siempre hablamos del científico, pero José Gregorio Hernández
trascendió por la ciencia, José Gregorio Hernández trasciende por su sensibilidad social, por esa gran sensibilidad que mostró a través de su profesión, porque para él la medicina era un apostolado. Y cuando se gradúa de médico, él lo primero que hace es volver a su tierra, volver a Ignotú, volver a los páramos. Y cuando se va a Ignotú, es porque él le había jurado a su madre y a su padre que cuando se hiciera médico iba a cumplir su labor social allá en Ignotú, porque sabía cuáles eran las necesidades de esos pueblos. Él no era que practicaba una medicina como mecánica, ¿no? Él escuchaba al paciente. ¿Y cuántas veces hoy, de acuerdo a la neurociencia, sabemos que muchas de las enfermedades que sufre la gente tienen su origen en una cuestión, un tema emocional? Es el estrés que lo está matando, es una rabia, es un problema familiar que tiene. Entonces, esa impresión de ese buen médico que sabe atender al enfermo ayuda demasiado, porque el enfermo le tiene fe al médico. Y a José Gregorio Hernández la gente le tenía mucha fe, digámoslo así entre comillas, y eso ayudaba muchísimo, porque era un hombre que, digamos, como hoy se dice, holístico. Para ese entonces, el desempeñarse como médico era algo en extremo delicado. Recordemos los pocos médicos que existían para ese entonces en Venezuela. Los pueblos eran muy críticos, ¿no? Y lo que había eran boticar y la gente la trataban con mejurje, con lilimento y todas esas pilas de cosas, medicina rutinaria, con hierbas, ¿no? Le era difícil para él actuar en contra, como médico, como científico, en contra de la superstición o de la superchería, como él le llamaba. La gente creía mucho en brujería, creía porque, bueno, en aquel momento había muchos hierbateros, brujos, había más que médicos. Entonces le fue muy difícil ejercer la medicina en Ignotú y en sus alrededores. Qué difícil es para mí el atender a un enfermo, por ejemplo, donde me dicen que no es tan efectivo el medicamento que estoy orientando, sino que, bueno, que hacen un brebaje, entre otros, donde colocan unos pelos de vaca negra y demás. Pues. Por ejemplo, eso está en las cartas. Y aparte de eso, las rivalidades, las luchas intestinas. Hubo problemas allí con el curandero, llámese brujo, y el prefecto. Ellos le hicieron la vida a cuadritos al doctor Hernández, ¿no? Porque al estar un médico ahí formado en una universidad con conocimientos frescos sobre la medicina, pues la gente no le iba más al brujo. Entonces hubo un complot allí del jefe civil con el brujo que eran compadres y algo así como el boticario de Betijoc. También quiso establecerse en Boconó, pero él decía, no, allá hay un médico, en tal parte hay otro, no quiero llegar yo a entorpecer la labor, a entorpecer el trabajo, a hacer piedra de tranca, entre otros. Este doctor tiene algo distinto. Primero, habla bien de los otros médicos y tiene un don que poca gente tiene, sabe hacerse amar. Pone al servicio de los pobres. Ese ponerse al servicio de los pobres no es que es solamente venga a ver qué es lo que tiene, toma esta pastilla, porque ahí hay otro elemento importantísimo y es qué conversaba la gente con José Gregorio, qué encontraban en él. Ellos llegaban y no se encontraban solamente al médico, sino se encontraban al ser humano que los trataba con cariño, que entendía su dolor y que no solo les toca para ver qué tienen o qué sienten, sino que les toca el alma con su conversación. Eso le granjeaba la simpatía de la gente, porque un hombre que no andaba con dobleces, andaba con sinceridad y con la verdad. Pero ¿qué sucede en los Andes? Cuando él está en Boconó, hay dos médicos que eran también políticos, y vieron que José Gregorio era una competencia muy fuerte. Acusaron de godo, que estaba contra el gobierno de turno. Es más, recibió amenazas de hacerlo preso y se tenía que ir del pueblo. José Gregorio le escribe a su amigo Santos Dominich y le escribe en alemán para que el gobernador de Trujillo, si lo lee, no entienda.
y le dice la situación que está viviendo. Pero también le escribe a Calixto González, quien fue profesor de José Gregorio Hernández, y es el que lo recomienda para que vaya a hacer un posgrado en Francia en cuestiones que no teníamos, como era fisiología, bacteriología, medicina experimental. Opta por la beca y se le es asignada a él por el presidente y el Consejo Federal. Lo aprueba. Así José Gregorio en el año de 1889 parte para Francia. Pero su compromiso es que una vez finalizados sus estudios, regrese a Venezuela e implemente esas asignaturas en los estudios médicos de la Universidad de Caracas, de la Facultad de Medicina de Caracas. Y eso lo hace que él vuelva al país con la encomienda de traer avances de la medicina. En los campos que había estudiado, él trae conocimiento, pero además trae instrumental médico. Cuando regresa acá a Venezuela, funda la cátedra de bacteriología, que fue la primera cátedra de bacteriología de América. Luego funda la cátedra de fisiología experimental. ¿Okay? Ya los estudiantes no iban solamente al libro, sino que iban a experimentar. Y así vemos a un José Gregorio, que es un hombre que luchó, que trabajó, que ayudó a construir este país, junto con otro grupo de médicos, desarrollaron esta nueva medicina, esta medicina humana. Y hay un episodio también, una anécdota muy bonita de él, y es que él cada vez que pasaba por una calle veía a un grupo de niños jugando, y una vez pasa y no ve a uno de esos niños, pregunta por el niño, le dicen que está enfermo, él va para la casa del niño, atiende totalmente todos los requerimientos del niño, y cuando la madre del niño le pregunta, bueno, ¿qué tenía mi hijo?, él le da una respuesta similar a que, bueno, su hijo lo que tenía era la enfermedad de la pobreza, pues, de la desasistencia. Y esas son cosas que iban quedando en el imaginario de las personas. Fue como quedando, este es médico de los pobres. Pero después, ese calificativo después de muerto, esa devoción se fue difundiendo y a la gente le gustó mucho ese título, médico de los pobres. El siglo, vamos a decirlo así, 19, es un ciclo decisivo para el desarrollo de lo que es la medicina experimental, la medicina científica, que es la que ha dado origen a la medicina actual. No se sabía cuál es la causa de las enfermedades, no sabemos qué efecto tienen los medicamentos. Los estudios eran, prácticamente al caletre, lo que se leía, y los exámenes eran en función de lo que se leía, pero no había la práctica ni la experimentación concreta, y por eso es que él es el modernizador de los estudios médicos en Caracas, ¿no? Porque él logra traer instrumentos de última generación, logra traer colorantes para ver las muestras, logra traer incluso muestras variadas para que los estudiantes puedan verificar eso que están leyendo en los libros. José Gregorio Hernández es que pone en práctica precisamente esa medicina donde el mismo estudiante descubre al paciente, descubre los síntomas, descubre los signos. José Gregorio caminó en este hospital. Él era profesor de medicina interna y aparte de eso era profesor de las cátedras allá de histología, de fisiología y bacteriología. José Gregorio trae una formación de crear conocimiento, no de transmitir. Y entonces implementa un modelo educativo diferente. José Gregorio Hernández llega acá utilizando la tiza, pintando las formas de las células, de los órganos, de todo en el pizarrón, cosa que los estudiantes nunca habían visto. Fue el que implementó el microscopio para ser utilizado por los estudiantes en la universidad, o sea, el microscopio como instrumento de docencia. Y va a formar un grupo de preparadores que son, en la parte de histología, son los primeros técnicos histólogos de Venezuela. Y José Gregorio va a ser el primer histólogo de Venezuela.
O sea, tú lo podías ver precisamente en este pasillo, que es el pasillo médico. Aquí era el pasillo donde él venía en estas salas a ver a sus pacientes, a revisarlo. José Gregorio Hernández formó 10 grupos o 10 cortes de estudiantes. Y esos fueron médicos que después participan activamente en la construcción de este país, en la parte hospitalaria, en la parte experimental, y se forman los primeros investigadores, porque incentiva la investigación a través de su método de enseñanza. José Gregorio Hernández es, tal vez, después de José María Vargas, el gran transformador de la educación universitaria, de la ciencia y particularmente de la medicina. Venezuela parió en el siglo XIX. En el siglo XVIII parió sus grandes héroes patrios. Y en el siglo XIX dotó a Venezuela de unos hijos ilustres en términos científicos que vinieron a cambiar y a modernizar lo que era la atención médica. Y en ese contexto de científicos, José Gregorio Hernández resalta por su ética humana, por su ciencia humana, por su ciencia para la vida, por su ciencia con ética. Es precursor de la creación del Centro de Anatomía Patológica, porque no había Centro de Anatomía Patológica. El precursor de la creación del Ministerio de Salud, porque es el que forma el Comité de Higiene Pública, que es el Ministerio de Sanidad. Cuando llega José Gregorio con el laboratorio, comienza la tercera etapa de la medicina en Venezuela, que es la medicina experimental. Dicta una clase teórica y automáticamente el alumno, de ser antes una persona pasiva, tiene que ser activo, tiene que comprobar lo que aprendió en teoría en el laboratorio y crear su propio conocimiento. Venezuela estaba azotada por enfermedades propias del medio rural. La enfermedad del bacilo de Koch, que todavía no se había identificado, la tuberculosis, la disentería, en el caso de los Andes, el bocio endémico, eran las enfermedades que afectaban a la población. José Gregorio hace planteamientos para su época como que, bueno, las teorías europeas no dan cuenta de las enfermedades que nosotros tenemos acá. Vamos a estudiar nuestras propias composiciones de la sangre, de todo eso. Entonces, eso antes no existía aquí en Venezuela. En ese tiempo se logra también producir una teoría venezolana en términos de medicina. Una cosa importante que lo que él presenta en ese momento era que los glóbulos rojos, por ejemplo en Caracas, eran un número, pero si tú vas a los Andes es mayor. Y por eso es que los niñitos de los Andes tienen los cacheticos rosados, porque tienen más glóbulos rojos. La bacteriología era algo tan nuevo en Venezuela, que él dio sus clases y él recopiló sus clases e hizo un libro de bacteriología, se llama Elementos de Bacteriología. En aquel tiempo pues se utilizó como libro guía, como libro de referencia. Y a José Gregorio Hernández le tocará ser el gran innovador, el gran transformador, el gran revolucionario, en el mejor sentido de la palabra, de la medicina nacional. Tenemos muchos referentes científicos. La diferencia con José Gregorio es que tuvo un contacto más directo con los seres humanos que él trató como médico. Para nosotros, la vida de José Gregorio Hernández, como científico, como médico, como investigador, como innovador de la medicina, es algo realmente extraordinario. El mayor aporte que hizo José Gregorio Hernández fue despertar esa chispa investigativa en sus estudiantes y orientarlos hacia dónde podían ir ellos para mostrar nuevos avances en la ciencia en el país.
José Gregorio era muy patriota, muy patriota. Y si ves la vida de José, la historia de José Gregorio, todo su trayecto de vida lo pasa en dictadores. Es un hombre que logró entender a su país en el tiempo que le correspondió. Es un hombre que logró conectarse con esa alma de un país que venía, bueno, de guerras, de victorias, pero también de derrotas, de inmensa pobreza en la periferia. Empezando el tercer semestre de Ciencias Médicas, hay un profesor de Patología General Interna que les da clase a ellos, pero 57 alumnos toman la determinación de no asistir a la clase del profesor de Patología General Interna por considerarlo no apto para dar ese tipo de materia. Y entonces La Nación, el periódico de la época La Nación, los tildó de revoltosos, los metieron a 12 presos, entre ellos José Gregorio. En aquel año 1912 que cierran la Universidad Central de Venezuela y José Gregorio se decide a comenzar a enseñar privado a sus estudiantes sin cobrar nada. Era un verdadero revolucionario, porque primero revolucionó la medicina y segundo era un revolucionario en su conducta como doctor y como profesor. Él estuvo en el laboratorio de Matías Duval. Matías Duval era el francés, o sea, tenía el laboratorio de histología más importante de toda Europa, que él le pidió a José Gregorio que se quedara. Era tremenda oferta, que otro no lo hubiese rechazado. Pero José Gregorio les dice, no, yo no puedo quedarme aquí, porque yo tengo un compromiso con mi patria. Yo tengo que llevar mis conocimientos para desarrollar la medicina de mi país. Fue una persona visionaria para su época. ¿Por qué? Porque introduce lo que nosotros creemos que es de ahorita, pero que introduce el pensamiento crítico en términos médicos. Es muy probable que José Gregorio Hernández haya conocido a Martí y lógicamente pues Martí, todos sabemos que su discurso estaba orientado pues a enaltecer lo nuestro americano, a defender de alguna manera la soberanía y la idiosincrasia de los pueblos, y eso tuvo que haberle quedado a José Gregorio Hernández porque en las cartas que él escribe a su amigo Santos Aníbal Dominici hay algunas líneas que hacen referencia, por ejemplo, a la conciencia que él toma de cómo los europeos veían a los americanos. Un santo de carne y hueso que incursionó en una cantidad de ramas de la vida, fue un humanista, fue, podríamos decir hoy, un defensor de los derechos humanos, aun cuando de eso no se hable en la historia de José Gregorio, pero el hecho de que se ponga al lado de los más pobres que no tenían médico y que se morían por falta de atención médica, eso no es otra cosa sino una lucha por los derechos humanos, en este caso el derecho a la salud que tenía el pueblo y que él lo luchaba, ¿no? Cuando Cipriano Castro hace el llamado, una vez la integridad territorial de Venezuela, la independencia y la soberanía, a partir del 9 de diciembre de 1902, fue amenazada por unas goletas que llegaron, unas goletas anglo-germanas con la finalidad, supuestamente, de cobrarle unas deudas a Venezuela. En Venezuela, en la Venezuela agraria, esa no fue la Venezuela petrolera. En esa Venezuela agraria, él se detuvo y fue de los primeros que se alistó en 1902 para defender la patria, la soberanía. José Gregorio Hernández sale en defensa, en procura, precisamente, de alistarse en estas milicias que Cipriano Castro ordena estructurar, ordena conformar, que no era otra cosa que contingentes, que batallones, que grupos de personas, de civiles de la comunidad, pero que recibieran el adiestramiento, que recibieran la formación para en un momento determinado salir a defender la patria. Eso se dio justo en la amenaza de invasión. Eso nos indica cómo el hombre caritativo, cómo aquel hombre bueno,
cómo aquel hombre que acudía, que asistía a la misa diaria, que comulgaba diariamente, que iba en pos del enfermo donde estuviese, acudió. Dejó el rosario, la camándula, dejó su maletín de médico y acudió a la jefatura civil a decir: aquí estoy yo, aquí está mi nombre, aquí está mi firma, para salir a defender cuando sea necesaria la integridad, la soberanía y la libertad de mi patria Venezuela. Es necesario que los devotos de José Gregorio Hernández comprendamos que él es un ser humano normal, que no es un ángel. Por eso debemos volver la mirada no solo al José Gregorio Hernández santo, no solo al José Gregorio Hernández médico, al José Gregorio Hernández académico, científico, no. Debemos volver la mirada al José Gregorio Hernández patriota. Lo bautiza en Escuque. El sitio donde el doctor José Gregorio Hernández nació a la fe. Es importantísimo este acontecimiento porque es mediante este sacramento del bautismo que José Gregorio Hernández se inicia en la vida cristiana, en la vida de fe. Sin ese elemento, sin ese documento histórico que es la fe de bautismo, no tenía validez el introducir ante el Vaticano el expediente para solicitar su causa de beatificación y posterior canonización. Es decir, de allí la importancia, la trascendencia, esa importancia suprema que tiene el bautismo. Era muy religioso y era una forma de hacer caridad, ¿no? con su profesión, sostener al enfermo, al menesteroso, al que necesitara ayuda. Era muy piadoso en ese aspecto, ¿no? ¿Dónde aprendió a amar y a ser caritativo el doctor Hernández? El niño aprende a través del ejemplo, a través de lo que ve a su alrededor. ¿Qué observa José Gregorio? José Gregorio observa que su mamá, su tía, su papá son personas caritativas, que él acompaña a su madre, a su padre y a su tía a hacer caridad, a llevar comida a los más necesitados, en un país devastado por la guerra federal, un país pobre, con muchas necesidades. Él ve y conoce esa realidad social. Allí empieza José Gregorio a despertar esa gran sensibilidad, esa caridad que lo va a caracterizar toda su vida. Él dice, bueno, si me preguntan ¿a qué debo yo? Que si yo debo todo lo que soy a la religión, le diré, a la religión que aprendí de mis padres, le diré que todo es uno. Él no veía fragmentación, él no veía separación, él no veía división. Todo es uno. Y ese mismo principio del todo es uno lo aplicó a la ciencia que él desarrollaba, lo aplicó a su fe inquebrantable, lo aplicó a su ejercicio profesional. Ese José Gregorio hay que llamarlo el holístico, el integral, ese ciudadano de excepción para la América Latina. No es un fantasma, es alguien de carne que se dedicó a la pobreza inusitada, inusual, no vista. No era la pobreza aceptada, la de los vergonzantes. Pareciera ser que él se adelantó a los carismas de la formación franciscana, que en su última etapa él fue franciscano, secular. Uno de los primeros votos es el de la pobreza, y él lo practicó. Cuando él ya piensa que ya cumplió con su familia y con la medicina y con la universidad y ahora dice, ahora sí me voy a hacer religioso porque ese fue uno de sus sueños. En Venezuela no habían conventos, todos habían sido cerrados, seminarios también, entonces él tiene que ir al exterior. Es cuando comienza el mundo católico religioso José Gregorio. Se va al monasterio de la orden, uno de los pasos más grandes que dio José Gregorio. Una de las preguntas que le hacen es cómo llegó a conocer la Cartuja y qué le decidió hacia ella. José Gregorio responde, he leído tantas veces en la imitación de Cristo aquellas palabras que se refieren a los cartujanos, a los cistercienses,
cómo se levantan todas las noches a cantar las alabanzas del Señor. Así conocí yo a la Cartuja y me decidí a abrazar su género en la vida. Entonces él lo que hace es la imitación del Cristo real. Una vez retorna de la Cartuja cuando no puede. Lamentablemente su condición física no le permite a José Gregorio Hernández mantenerse allí y él retorna apesadumbrado a esta patria, Venezuela, y recurre a Monseñor Castro y le dice que él venía atormentado porque ese era su deseo, ser sacerdote, y él lo hace entrar en razón. Él le dice, no es tu misión es servir al prójimo, servir a tus semejantes desde tu apostolado, que es la medicina, que es el ejercicio de la medicina. La gente lo lloró los 9 meses, lloró a José Gregorio, que estuvo José Gregorio en la Cartuja. Ahí a los pocos meses la población de Caracas y los pacientes, los alumnos y los compañeros de labores que eran profesores y médicos le gritan la famosa consigna en el Ministerio Público. Venezuela no necesita curas, necesitamos un médico, saquen a esa eminencia del seminario. Pero yo digo, José Gregorio fue un sacerdote, porque sacerdote quiere decir consagrado, ¿no? Y él fue un consagrado. Él consagró su vida a la medicina e hizo de la medicina una consagración al pueblo. No podemos o no debemos seguir trajinando al José Gregorio con límites. Tenemos que trajinarlo de la condición de santidad que la obtuvo en su mismo pueblo, en Jinotú, cuando se acercaba a los pobres. O sea, no era cristiano de medias tintas, él era convencido en su vida de fe cristiano católico hasta donde estuviera, en el templo, en la familia, en la casa, en la iglesia o en la universidad. En José Gregorio coincidimos todos y todas, porque hay algo común en él, y es su ternura, es su ética, es su moral, es el modo tan íntegro como asumió su vida. Y en el último recorrido de José Gregorio, el 29 de junio de 1919, antes de ser arrollado por el automóvil, ¿qué hizo? Su misma rutina. Luego se dirige al hospital, ve sus pacientes al hospital, ve a algunos pacientes que lo habían llamado, pero después sigue con su rutina. Va a la iglesia de las Mercedes, va a la iglesia Santa Capilla, adora al Santísimo, hace el Ángelus y regresa a su casa. Cuando él muere, Caracas se paraliza. Es el acontecimiento más grande que hay en Venezuela, el entierro más grande. Hay 100.000 habitantes en Caracas en la época, que ahorita lo puede tener una parroquia. Estaban, José Gregorio es nuestro, queremos cargarlo. Pobres, ricos, lerdos, ignorantes, sabios, mendigos, letrados. Ese fue el día en que la gente humilde, en que la gente sencilla, el día en que sus pacientes prácticamente le arrebatan el féretro a los académicos, a los profesores, a altos personeros del gobierno. Aquí no había un teléfono para decir, mira, se murió José Gregorio Hernández, o una red para que todo el mundo supiera en el momento que se había muerto José Gregorio Hernández. Sin embargo, toda Caracas asistió a ese sepelio y toda Caracas asumió en ese momento que estaban perdiendo pues a una persona que en vida demostró que se podía ser mejor ser humano. La gente de Gómez pensaba que era una revuelta civil porque la población le arrebató el féretro a los estudiantes de la Catedral Central al recinto universitario. Como bien lo relata uno de los tantos testigos de excepción que hubo para ese entonces, desde uno de los balcones de la sede de la Universidad Central de Venezuela, don Rómulo Gallegos, él dice, el día que nosotros vimos pasar ese cortejo fúnebre, el día que vimos la mayor cantidad de personas en las calles de Caracas con aquel féretro al hombro, a partir de ese momento todos queríamos ser como él. A partir de ese momento todos anhelamos ser como aquel hombre bueno, humanitario, caritativo, generoso. Yo me pregunto cuántos de los buenos médicos
que hicieron historia después en Venezuela no se inspirarían en la vida de un hombre como José Gregorio Hernández, que dirían, oye, yo quisiera ser como él, como José Gregorio. Llegó pasadas las 10 de la noche el cortejo fúnebre al Cementerio General del Sur. ¿Por qué? Por las poses que fueron haciendo, por los homenajes que le fueron haciendo por las calles de Caracas. Y bueno, a partir de allí, a partir de ese año 1919, comienza el pueblo a clamar que José Gregorio Hernández Cisneros era un santo, merecía estar en los altares. Les confieso que no encontré un venezolano aquí en el Vaticano, o sea, en la plaza o en audiencia privada, que en la mitad de la conversación, al fin, dijera, ¿y cuándo es la beatificación de Gregorio? Lo llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra este deseo. Me siento afortunada porque Dios me escogió para podemos decir, para esta historia de vida. Mi nombre es Yasuri Solórzano, tengo 18 años y soy la joven que recibió el milagro José Gregorio Hernández. Uno de los que estaban ahí cerca fue corriendo para mi casa y me dijo, corre, corre, que mataron a Yasuri, me dijo así. Y le dije a mi Dios, doctor José Gregorio Hernández, ¿ahora qué hago? Mira cómo está mi hija, soy una madre pobre, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer para yo salir adelante con mi hija? Mírala cómo está, ve las condiciones que está, ve cómo mi hija está, te pido que no se me muera. Me llegó y me puso la mano en el hombro, vestido de blanco, y me dijo, usted se tranquila que ya no le va a pasar nada, y se me fue. Y yo de ahí para acá, yo me sentí bien, o sea, se me quitó los nervios, se me quitó el miedo, se me quitó todo. Yo lo que tenía, me llené de valor, me llené de fuerza para luchar con mi hija. Llegamos al hospital, cuando llegamos al hospital, la metieron al quirofonito. Las doctoras que estaban ahí me decían, no, es que ella se muere, esa niña está muriendo. Y yo le decía, ¿cómo va a saber usted que la niña se está muriendo? Usted es Dios, usted no es Dios para saber que la niña se está muriendo. Atiéndame a la niña que ella se va a parar de ahí, le decía yo. Y ella me decía, ¿y quién es la mamá? Yo le dije, yo, ay, pero usted sí que anda llena de fe. Yo sí tengo fe, le dije, yo sé que ella se va a salvar. Ella recibe la herida por arma de fuego en Mangascovera, una población del estado Guárico. Y de allí es llevada en lomo de bestia, en canoa, en un vehículo hasta Guayabal, una población del Guárico. Allí consiguen una ambulancia y la llevan a San Fernando de Apure, al hospital Pablo Acosta Ortiz. Desde el momento de la herida hasta el momento que ingresa al hospital transcurrieron alrededor de 7 u 8 horas. Y nosotros estábamos en la región capital. Nosotros llegamos a lograr intervenir a Yaxuri más o menos unas 30, 32 horas después de haber sufrido la herida por arma de fuego. Me siento afortunada porque Dios me escogió para podemos decir, para esta historia de vida. La ciencia y su ejemplo, porque todo lo que ocurre con Yaxuri, la manera como recibe la atención, es precisamente pues siguiendo su ejemplo, siguiendo un ejemplo de ir hasta donde el necesitado está. Sí comentamos durante la cirugía que si lograba sobrevivir, pues probablemente tendría déficit tan importantes que no le permitirían llevar una vida normal. 10 días después, ella está pues totalmente recuperada,
sin ningún déficit neurológico, y eso pues me llamó muchísimo la atención y por eso le hice un video en un pensamiento netamente científico, como para poderlo presentar en algún congreso de neurocirugía. Súbelo, súbelo. Muy bien. Bájalo. Ponte un poquito más atrás. Avanza un poquito más hacia atrás. Más, un poquito más, un poquito más. Ok, muy bien. Baja los brazos. Baja los brazos. Ahora párate de un solo pie en el que tú quieras. Muy bien. A ver, otra vez. Ok, ahora párate en el otro. No había explicación científica para tal recuperación tan rápida y tan absoluta. Y como la mamá de Yaxuri, Carmen, fue enfática siempre en decir que al único milagroso que le pidió la intercesión fue José Gregorio Hernández, pues así la Iglesia Católica lo aceptó y por eso lo beatifica. Hemos evidenciado, nosotros los venezolanos, las venezolanas, hemos tenido esta extraordinaria oportunidad de asistir a los momentos estelares, primero como siervo de Dios, luego como venerable, luego como beato, que es lo más reciente que hemos evidenciado, de lo cual hemos sido testigos de excepción, y ahora la canonización. Beatos mártires, Ignatium Maloya et Petrum Torrot, nec non beatos Vincentiam Mariam Poloni, Mariam a Monte Carmelo Rendiles Martínez, Mariam Troncati, Josephum Gregorium Hernández Cisneros, et Bartolomeum Longo, Sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eios in universa ecclesia, inter sanctos pia devotione reculi debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.